bueno, embajador del Perú, querido Miguel, señor Cárdenas, consejero de la Embajada de Perú, director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, Juan Carlos Cruz, profesor titular, podríamos decir catedrático, in pectore, muy pronto ya, oficial a todos los efectos, en la Universidad de Estocolmo, y si me permites, además, ha sido elegido el mejor profesor de la universidad, ¿no? Un título que se lo dan a los deportistas, pero también a los profesores, y tenemos el orgullo de tener a Juan Carlos, a quien todos conocen porque colabora de manera habitual, la relación evidentemente con la universidad, con el Departamento de Literatura y con el Centro de Estudios Latinoamericanos, pues es continua y constante. Muchas gracias por venir, muchas gracias Raúl. Nos van a hablar, y fundamentalmente Raúl Tola, de la Cátedra Vargas Llosa. Esta mañana precisamente hemos tenido un acto en el Museo Nobel, una donación de un objeto muy particular de Mario Vargas Llosa. No sé si vais a hablar de ello, entonces no voy a estropear. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Raúl Tola además es escritor y es periodista, peruano y español, pues como pasaba con Mario Vargas Llosa, ¿no? Peruano de raíz, de origen, de convicción, naturalmente, y yo diría que muy peruanos, ¿no? Pero también muy españoles, ¿no? Raúl me decía algo que me ha gustado esta mañana, que es tú eres de donde nacen tus hijos, ¿no? Es algo muy bonito, y por tanto pues estamos encantados de tener a otro peruano español como Vargas Llosa, ¿no? Él, como digo, además es periodista, ha tenido una destacada labor de periodismo en Perú, en la televisión de Perú también, incluso estando en España, ya viviendo en España, has seguido muy vinculado a la televisión peruana, y también un escritor que les invito a todos ustedes que, aparte de que sigan toda nuestra programación cultural, este sábado empezamos un ciclo cine y literatura, y vamos a empezar con El perro del hortelano, nada menos, película basada lógicamente en la obra de Lope de Vega, película de Pilar Miró, también muy vinculada a la televisión española y gran directora de cine también, Pilar Miró. Y con ello iniciamos un ciclo cine y literatura que tendrá un momento estelar también aquí, o dos momentos estelares, digamos. El día 4 de octubre tenemos una representación teatral, aquí en este mismo escenario. Enrique Simón va a representar el monólogo Conferencia sobre la lluvia, texto de Juan Villoro. Juan Villoro, el gran escritor mexicano, estará aquí, estará con nosotros. Y el propio Juan Villoro, el día 6, pues estará en la silla que está ahora, en la que está Raúl Tola, porque en esta silla estará este señor, Juan Carlos Cruz. Soy un pesado. Gran entrevistador. Si no han visto ya la entrevista que le hizo a Luis Mateo Díez en el canal de YouTube de Nilas, ¿no? de la universidad, véanlo porque merece la pena. Y también estamos a la espera, impacientes, de la entrevista que le hiciste a Luis García. Ya está. Ya está. Ah, bueno, pues mira, no sabía. Pues también la de Raúl, que también he hecho una esta tarde. Bueno, pues también les invito a seguir nuestros canales y el canal de YouTube del Instituto. Y bueno, pues ya sin más, Juan Carlos, te paso la palabra. Juan Carlos, Raúl, adelante, y de nuevo, pues muchas gracias a los protagonistas y a todos ustedes. Gracias. Pues vamos a comenzar, y lo primero, como corresponde, Javier, muchísimas gracias otra vez por cedernos este espacio, tu casa también, ¿verdad?, para poder hacer otra actividad de las muchas que hemos hecho y de las muchas que seguiremos haciendo, porque efectivamente se trata de una colaboración muy efectiva y muy fructífera que aprovechamos siempre de manera común, porque creo que es siempre interesante hacer este tipo de actividades. Pero también quiero dar las gracias a la Embajada de Perú, aquí representada por su embajador,
Un millón de gracias, Miguel, por atendernos, de verdad, desde el primer momento, la magnífica disposición ha sido tremendamente amable con nosotros y esta oportunidad que se está produciendo hoy en gran parte es gracias a la Embajada de Perú, así que muchísimas gracias por ello también. Embajada de España, que no está hoy aquí su embajador, pero también colaboró en la parte organizativa, a la Fundación Nobel, por lo que hablábamos esta mañana, que supongo que algo deberíamos comentar. Así también llamamos la atención del público y probablemente los que pasen al museo en algún momento puedan ver la obra, bueno, el objeto donado, que yo creo que es mejor que lo cuente Raúl después, ¿verdad? Y por supuesto también muchísimas gracias a la Cátedra Vargas Llosa, representada aquí por su director, Raúl Tola, que como bien ha dicho Javier, no solamente es director de la cátedra, además es un periodista muy reconocido en Perú, en su país, ¿verdad? Y además un excelente novelista, ¿verdad? Ya yo personalmente me he comprometido con él que tengo que hacer los deberes y vamos a agregar algunas de sus novelas a nuestros propios fondos en la universidad y seguramente también algún trabajo que tengo en mente para algunas de sus novelas que me parecen excelentes y que luego comentaremos, ¿verdad? Vamos a dividir el evento en tres partes, si les parece bien. La primera hablaremos de la cátedra y de lo que hemos hecho esta mañana. En la segunda hablaremos de la obra de Raúl Tola, un pequeño conversatorio donde además nos va a tener la generosidad de leernos algunos fragmentos de estas novelas. Y por último, preguntas del público, ¿vale? Gente que esté aquí, que esté interesada en hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, por favor, que no se la calle, que será estupendo poder escuchar esa pregunta y también las respuestas que Raúl pueda darles. Así que ya vamos directamente con el asunto y yo casi, pues eso, te pediría que nos hablaras un poco del acto de esta mañana y de la Cátedra Vargas Llosa. ¿Qué es la cátedra? ¿Cuál es su función exactamente? Y bueno, todo aquello que hacéis por tema de divulgación, etcétera. Por supuesto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero reiterar los agradecimientos al Instituto Cervantes y a la Embajada del Perú aquí en Estocolmo, así como a la Embajada de España en Suecia. Y quisiera añadir un agradecimiento a la Embajada de Perú en Francia, porque fue gracias justamente a una gestión de la Embajada del Perú en Francia que pudimos tener aquí el objeto que esta mañana, este mediodía de Estocolmo, donamos al Museo Nobel. ¿Por qué había que traer el objeto desde París? ¿Por qué era tan difícil tener aquí el objeto? Porque era un objeto muy voluminoso, a diferencia de las habituales donaciones que hacen los escritores. Ahora las estaba viendo y eran relativamente pequeñas. Lo que nosotros donamos este mediodía fue Le Habit Vert, que es el hábito verde. ¿Qué es el hábito verde? El hábito verde es el traje de gala que usan los académicos franceses en el momento que se incorporan a la Academia Francesa. Vargas Llosa se incorporó a la Academia Francesa en el 2023 y en su incorporación ocurrieron dos hechos extraordinarios que no habían ocurrido antes en la Academia. El primero es que se trata del primer académico francés, el primer inmortal, como llaman a los académicos franceses, que no escribió su obra en francés. Toda la obra de Vargas Llosa está escrita en español, pero a pesar de ello se le incorporó a la Academia Francesa. Y en segundo lugar, es la primera persona que es incorporada a la Academia Francesa luego de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Fue incorporado además a 118 de la Academia Francesa que en el pasado ocuparon, por ejemplo, Alexis de Tocqueville, ¿no? ¿Por qué nos pareció importante donar un objeto como el hábito verde de Mario? Porque yo sentía que, y eso lo conversamos con la familia, que era un símbolo de lo que representa Mario, del encuentro de distintas instituciones, de distintos continentes, de distintos saberes, de distintas tradiciones que convergen en una sola persona a través de su literatura, de sus posiciones políticas, de sus ensayos. Y entonces este traje simboliza la coincidencia del Nobel con la Academia Francesa, dos de las más grandes instituciones culturales del mundo, sin duda dos de las más prestigiosas del mundo, ¿no? Por eso donamos el hábito verde este mediodía en una ceremonia que fue muy bonita en el Museo Nobel y que es, digamos,
En mi caso, ya que me preguntas por la Cátedra Vargas Llosa, el último delirio que me ha tocado vivir desde que asumí la dirección de la Cátedra Vargas Llosa, en la que me han tocado vivir episodios absolutamente extraordinarios que de otra manera nunca en mi vida hubiese podido vivir. De hecho, quienes tenemos alguna cercanía con Vargas Llosa, hemos vivido cosas absolutamente extraordinarias. Yo estuve el día en el que entró a la Academia Francesa, en el lugar, digamos, donde se congrega, en la propia academia, por supuesto. Estuve aquí en Estocolmo hace 15 años, cuando Mario recibió el Premio Nobel de Literatura, y en fin, me ha tocado coincidir con algunas personalidades absolutamente extraordinarias justamente por su estatura, por el lugar donde él se encontraba, ¿no? La cátedra se funda en el año 2011, un año después de que Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura, con una serie de propósitos como defender y promover la obra de Vargas Llosa, defender y promover el empleo del idioma español. El idioma español es una de las más grandes lenguas vehiculares del mundo, 20 países hablan español. Cuando yo estoy en alguno de los eventos de la cátedra, incluso el día de hoy, y descubro que puedo conversar, entenderme con un mexicano, con un uruguayo, con un argentino, con un colombiano, con un ecuatoriano, con un español, es algo absolutamente increíble que tantas nacionalidades se entiendan, se comuniquen de una manera tan fluida gracias al idioma español. Y finalmente, promocionar la creación literaria y sobre todo la creación literaria joven. Esos son los objetivos de la Cátedra Vargas Llosa. Repito, se fundó el 2011, un año después de la entrega del Nobel a Mario Vargas Llosa, y en todos estos años hemos desarrollado un programa muy ambicioso de festivales, premios, cursos y de trabajo con las universidades para cumplir con estos objetivos. Yo asumí la dirección de la cátedra durante la pandemia, y desde ese momento, si quieres, mencionamos algunas de las cosas que se han desarrollado. Nosotros hemos desarrollado un programa de festivales muy activo. Tenemos un festival que se llama Escribidores, que es una palabra muy vargasllosiana. Eso está en el título La tía Julia y el escribidor, por supuesto, que comenzó en Málaga. Tuvimos 4 ediciones en España, con el propósito de servir como una bisagra, un puente entre dos tradiciones literarias, América y Europa. Y el sueño se cumplió el año pasado cuando iniciamos la primera edición del Festival Escribidores México, y este año vamos a tener Escribidores México, Escribidores Quito, tuvimos a comienzo del año Escribidores Málaga, y probablemente el próximo año tengamos Escribidores Perú y también Chile. Adicionalmente, este año tendremos la primera edición de nuestro Festival de Literatura Juvenil, que ocurrirá en Buenos Aires el 8 y el 9 de noviembre, y tendremos nuestro evento emblemático que arrancó en el año 2014, que es la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que ocurrirá este año por primera vez en España, en Extremadura, del 22 al 25 de octubre. En la Bienal, que es un gran festival que reúne a los principales escritores del español, se entrega como fondo, como clausura del evento, el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa a la mejor novela publicada los 2 últimos años en nuestro idioma. Esta es la 6ª Bienal. Las 2 primeras ocurrieron en el Perú, en Lima. Las 3 siguientes ocurrieron en Guadalajara, México, y ahora ocurrirán en Extremadura, entre las ciudades de Cáceres, Trujillo y Badajoz. Eso es el trabajo que realiza la Cátedra Vargas Llosa. No nos aburrimos, tenemos mucho trabajo, viajamos mucho, y es realmente un trabajo privilegiado. ¿Qué lugar ocupa, aparte de toda esta parte de difusión, digamos, ¿no? Que tiene que ver con también jóvenes promesas, pero también, digamos que la cantidad de autores relevantes, ya consagrados, que se vinculan de alguna manera a la cátedra, aparte, repito, de esta cuestión divulgativa que tiene que ver con la literatura en general, ¿cuál sería también la orientación en relación a la propia obra de Mario? Sí, bueno, la obra de Mario Vargas Llosa es una de las cumbres de la literatura universal, sin duda una de las cumbres de la literatura en nuestro idioma, y ocupa un lugar central en el trabajo que realiza la Cátedra Vargas Llosa. Nosotros organizamos cursos, ahora estamos lanzando un curso sobre la obra de Mario, que constará de 10 sesiones, cada una de estas sesiones llevada por un escritor de primerísimo nivel. Esperamos contar con Javier Cercas, con Juan Gabriel Vázquez, Quixayo Condabelli, Sergio Ramírez, por nombrar solo 4 de los 10, y cada uno de ellos se dedicará a una de las novelas más importantes de Mario Vargas Llosa.
La obra de Vargas Llosa es oceánica, es enorme. Vargas Llosa desarrolló todo tipo de novelas, de todo tipo de historias, con distintos estilos, siempre buscando innovar la forma narrativa, y por supuesto que la tenemos muy presente en los, digamos, distintos eventos que organizamos. Por eso, por ejemplo, la Bienal de Novela se titula Mario Vargas Llosa, vida, obra y legado, porque queremos insistir sobre eso, porque pensamos que, por ejemplo, el día de hoy, cuando varias personas nos reunimos en nombre de Mario, pues de alguna manera lo tenemos presente y lo mantenemos vivo su recuerdo, y sin duda mantenemos vivo su recuerdo cuando leemos sus libros, cuando leemos sus historias, que yo creo que es como él hubiese querido ser recordado, sobre todo como novelista, ¿verdad? ¿Podrías también contarnos algo sobre el tema de cómo funciona la cátedra en el sentido de su vinculación con las distintas, digamos, espacios académicos, ¿verdad? Porque no solamente se trata de una cuestión de, digamos, interesados en la obra de Vargas Llosa, esto es mucho más allá. No, basta ver la estructura que hay detrás, uno se da cuenta de que es un trabajo muy bien elaborado, muy bien trazado, ¿verdad? Sí, por supuesto, nosotros no nos restringimos a la obra de Vargas Llosa, ¿no? La usamos como un punto de encuentro, ¿no? Como un elemento de amalgama, porque, bueno, todos los escritores que yo conozco, incluso aquellos que digamos, contradijeron de manera más frontal las posiciones políticas de Vargas Llosa, admiran su obra. Entonces ese es un punto de encuentro, es algo unánime que nos agrupa, que nos reúne, que nos permite encontrarnos, ¿no? La obra de Vargas Llosa, ya lo dije, es una obra oceánica, es una obra que abarca todos los géneros posibles, teatro, bueno, escribió guiones y novela, y lo que hemos hecho es trabajar con muchas instituciones culturales que se vinculan con nosotros, pero sobre todo con universidades, como ocurre aquí con la Universidad de Estocolmo, ¿no? A nosotros nos genera normalmente confusión con nuestros interlocutores el nombre de la institución, porque no es una cátedra al uso, es decir, esto no es un curso sobre Vargas Llosa adscrito a una universidad, que es lo que ocurre muchas veces con muchas instituciones. El nombre se le puso a la cátedra Vargas Llosa para que quedara claro que no, entiendo que ese fue uno de los propósitos, que la cátedra no iba a tener algunos de los problemas tradicionales que tienen las fundaciones con los herederos de los autores, ¿no? Es decir, que era una institución que iba a autosostenerse, que no tenía nada que ver con los derechos del autor y que iba a gestionar, digamos, su legado y su recuerdo, pero distanciado de la herencia del autor, ¿no? Entonces nuestra relación con las universidades, trabajamos con muchas universidades de Europa y de América, tenemos universidades del Perú, de Chile, de Colombia, de Argentina, en Estocolmo está la Universidad de Estocolmo, trabajamos con la Sorbona, con Princeton, universidades mexicanas, universidades españolas, y todas ellas tienen un correspondiente. Así llamamos al representante de la cátedra en cada una de esas universidades. Juan Carlos Cruz es el correspondiente de la cátedra Vargas Llosa en la Universidad de Estocolmo, y cada correspondiente, en coordinación con nosotros, aprovecha la red de contactos que tenemos para organizar distintos eventos, distintas charlas, distintas conferencias que pueden tocar todos los géneros y todos los temas imaginables. Por supuesto, muy pocas veces, la minoría de las veces, la obra del propio Mario. Hay muchas charlas sobre nuevos creadores, sobre cine, sobre poesía reciente, en fin, you name it. El abanico es amplio. Yo puedo contar esto en modo de anécdota. Hace casi 2 años, cuando contacté por primera vez con Raúl a propósito de la cátedra, fue a través de Fanny primero, la jefa del departamento, quien se puso después en comunicación conmigo, y recuerdo perfectamente nuestro primer encuentro, y claro, inmediatamente fue un sí, pero también fue un sí. Yo creo que este es el momento para confesarlo, porque pensaba de una manera muy clara en las primeras lecturas que yo hice de Mario Vargas Llosa cuando era un adolescente, allá en Canarias, y dije, bueno, este es el momento de darle las gracias a un autor que de alguna manera me enseñó a leer también, ¿verdad? Es una de mis lecturas de adolescencia, Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque yo creo que, repito, es uno de esos autores que va más allá, siempre te hace pensar, y se puede notar en su estilo también muy personal, no solamente cómo sugiere, cómo seduce, pero también cómo impregna su obra de ideas
que son claramente relevantes, que te hacen... Hoy hablabas de esto esta mañana, yo creo que casi merecería la pena recordar, porque tu discurso fue absolutamente excelente y es una apuesta clara y directa por el valor de la obra de un pensador como él, un espíritu crítico, a veces incómodo, y creo que esa incomodidad y esa ruptura de la zona de confort en la que casi todos vivimos es tremendamente interesante aquí, porque te hace pensar, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes aportes de este peruano universal, ¿verdad? Mira, yo soy un peruano que creció en el Perú de los años 80. Los peruanos que ocupan esta sala, que creo que somos varios, saben perfectamente que era una época triste para nuestro país. Era un país desolado, arrasado por el terrorismo de Sendero Luminoso, reventaban coches bomba permanentemente en la sierra al comienzo, pero luego en la ciudad de Lima de una manera muy frecuente. Habían apagones, lo normal era que hubiera 1 o 2 o 3 apagones por semana. Y luego estábamos en medio de una crisis económica brutal. El Perú tuvo el récord mundial de inflación, récord mundial, digamos, del que por supuesto nadie se sintió orgulloso en ese momento. Un amigo mío, para que se hagan idea de lo que era la inflación en el Perú en ese tiempo, salió en la mañana a la universidad con el dinero justo para su pasaje en el autobús de ida y de vuelta, y tuvo que regresar caminando porque a lo largo del día el precio del pasaje subió y ella no lo pudo pagar. Así de demencial era la economía en esa época. Bueno, en ese mundo pues devastado, desolado, absurdo, la noticia de un peruano que triunfaba en el mundo escribiendo novelas proveniendo de un país en el que el índice de lectura es menos de un libro al año era absolutamente excepcional, era absolutamente extraordinario. Que además fuera la avanzada de un movimiento literario que estaba revolucionando la literatura en todo el mundo, el boom latinoamericano, era todavía más extraordinario. Y que fuese un escritor de la tradición de James Joyce, William Faulkner, Mario Vargas Llosa, que, digamos, enfrentó la literatura desde una revolución formal, cambiando el manejo del tiempo, del punto de vista del narrador, insertando permanentemente la conciencia de los narradores en esto que no inventó Joyce, pero popularizó con Ulises, el monólogo interior, y empleando muchísimas fórmulas más, muchas de ellas inventadas por el propio Vargas Llosa. Era una verdadera inspiración, ¿no? A Vargas Llosa los peruanos en los 80 lo conocíamos muy bien, además, como escritor, por supuesto, y por sus artículos. No nos creíamos del todo que fuese tan famoso como se decía que era en Europa, y era más famoso de lo que se decía, era más conocido, tenía más prestigio, pero cuando se volvió pues ya unánime, cuando todo el mundo empezó a hablar de él, fue en los años 90, al comienzo de los años 90, cuando postula a la presidencia del Perú, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, Vargas Llosa era la gran esperanza de las clases medias y altas, que querían una revolución capitalista. Y recuerdo perfectamente el momento en el que tomé más conciencia de él. Yo tenía 14 años y como cualquier chico de 14 años, mi mamá me había recogido del colegio y me llevó a un té de mis tías donde habían 10 señoras que estaban hablando política. Yo estaba sentado en una esquina escuchando y una de mis tías, la mayor, que era quien llevaba, digamos, el predicamento político en esa charla, en un momento en medio de sofocos dice algo así como, bueno, estaban hablando de la campaña de Vargas Llosa y eso, me han contado una cosa que tengo que contarles, pero no se lo vayan a decir a nadie, como si eso fuese posible, digamos, saliendo de una reunión de esa naturaleza, ¿no? Bueno, y de pronto recuerdo además el gesto que hizo alarmado, moviendo las manos así, y gritó, es ateo, ¿no? Lo que causó pánico. Mario Vargas Llosa, por cierto, nunca fue ateo, era agnóstico, pero eso daba igual en el fondo, en esa conversación. Entonces hubo alarma, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no sea creyente? Era una sociedad pues muy conservadora, la limeña, mucho más de lo que es ahora. Y de pronto se escuchó la frase maravillosa pronunciada por otra de mis tías: y sus novelas son asquerosas. Y por supuesto lo que me pasó a mí cuando salí de esa reunión y llegué a mi casa, lo primero que hice fue empezar a buscar en los anaqueles a ver si habían novelas de Mario Vargas Llosa para leer esas novelas asquerosas, por supuesto. Y las novelas de Mario me han acompañado desde esa época, han acompañado a las distintas personas que soy, porque no sé si te pasa cuando uno relee novelas complejas como La guerra del fin del mundo o Conversación en la catedral,
pues lee novelas distintas dependiendo de la edad en la que uno esté, ¿no? Cuando uno es joven se sorprende por algunas cosas, cuando cumple años y pasa un tiempo, lo sorprenden otras cosas, su mirada es distinta, ¿no? La novela cambia con el lector. Y por supuesto, digamos, habiendo sido un lector fanático de sus novelas, confieso que caminaba por el malecón de Barranco para ver si me cruzaba con él en sus esporádicas visitas a Lima, que algún día se le ocurriera fijarse en mí, señalarme con esa especie de dedo de Zeus que tenía y decir: yo quiero que dirijas mi fundación, quiero que dirijas la Cátedra Vargas Llosa, te quiero confiar esta responsabilidad, pues es algo, un privilegio inmenso, ¿no? ¿Qué más puedo decir de Mario? Que yo creo que ese gesto conmigo revela la que probablemente haya sido una de sus principales cualidades humanas, que es la generosidad. Y otra, ya para añadir, de la que se habla poco, pero que creo que es muy importante, es el sentido del humor. Era una persona extraordinariamente divertida, que siempre estaba fijándose en los detalles más insospechados para reírse de ellos. Yo creo que justamente este es un buen momento para pasar a la segunda parte, porque ya que estabas hablando precisamente de esa conexión con Mario, y tú eres escritor también, creo que es el momento conveniente para ver cómo precisamente, no solamente como director de la cátedra, sino que además también hay una herencia literaria ahí, ¿verdad? De alguna manera. Voy a empezar por esta pregunta. ¿Hay algo de Mario Vargas Llosa en tu obra, ya no solo a modo de inspiración, sino también hablamos de técnica narrativa, algo de lo que habías podido de alguna manera utilizar para también crear tus universos literarios, sí, ficticios? Inevitablemente. Primero desde el punto de vista del enfoque narrativo, ¿no? Es decir, el tipo de narrador que quiero ser. Yo quiero ser un narrador realista, objetivo, porque el tipo de literatura que leí en Vargas Llosa es el tipo de literatura que me interesa. Al mismo tiempo, quiero ser un escritor que se alimenta de lo que él llama sus demonios, es decir, de esos dolores, conflictos, fuego interno que tenemos todos, que luego se traduce en las ficciones que uno compone, ¿no? Así que desde esa perspectiva, por supuesto que soy un escritor muy vargasllosiano. Y luego desde la propia perspectiva formal también, yo creo que cuando uno quiere escribir, es ingenuo pensar que va a inventar cosas, que va a inventar la literatura. En la literatura las revoluciones son muy contadas. La última gran revolución literaria fue el monólogo interior de Joyce, que ya tiene algún tiempo, ¿verdad? Faulkner coge, digamos, las técnicas de Joyce y las aplica y las revoluciona y las transforma en sus novelas, en Luz de Agosto, Absalón, Absalón, El ruido y la furia, las que conocemos. Y Vargas Llosa hace lo propio con Faulkner. Entonces yo siento que soy un eslabón más, o quisiera sentir que soy un eslabón más de esa tradición que va de Joyce a Faulkner, a Vargas Llosa, y a quienes ahora tratamos de escribir basándonos en esos modelos, ¿no? Así que yo trato también de jugar mucho con las perspectivas del narrador, con el tiempo narrativo, y en la medida de lo posible aprovecharme de la forma, y que la forma no sea una camisa de fuerza para las historias que quiero contar. A colación de todo esto que estamos hablando de tu obra, me gustaría que comentáramos alguna de ellas, y ya como habíamos enfocado también la idea de jugar un poco también a que el evento tenga algo de taller de lectura, sí, que nos leyeras algún fragmento. Yo empezaría con la... ¿Cómo se llama? Perdóname. La de las flores amarillas. Flores amarillas. Flores amarillas, efectivamente. Bueno, elijo esta en primer lugar porque me consta que hay una tendencia en ti como escritor a hacer literatura de género, que es algo que creo que merece la pena compartir con el público, sí, para entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esto, porque pasa en las diferentes novelas. Y con Flores Amarillas estamos explorando un específico, sí, territorio, y además creo que de todas tus novelas es la que puede ser un poco más, o es la más autoficcional, de alguna manera. Un día, a mí me gusta mucho Quentin Tarantino, y un día descubrí algo que creo que era evidente, pero bueno, yo recién lo descubrí en ese momento, y es que él hacía cine de género. Lo que pasa es que a la Tarantino, lo que transformaba los géneros, el cine B, en estas obras de arte maravillosas, absolutamente extraordinarias, ¿no? Si uno revisa las películas de Tarantino,
se va a dar cuenta que cada una de estas películas está, digamos, destinada, dirigida a desarrollar un género distinto. Kill Bill es el género, las artes marciales, ¿verdad? Este es cine que venía del Oriente y donde prácticamente faltaba que se vieran los hilos de las personas que saltaban. Bueno, Kill Bill. Django es el western, ¿verdad? Pulp Fiction, en su nombre se incluye el género, es el género pulp. Bastardo sin Gloria es el cine de propaganda nazi. Es decir, cada una de sus películas está orientada a un género específico del cine. Normalmente el cine B. Entonces, cuando yo descubrí eso, me di cuenta que de manera inconsciente había comenzado a hacerlo con Flores Amarillas. Hacer lo mismo. Porque Flores Amarillas, es decir, aprovecharme de los géneros de la literatura y escribir literatura de género, pasándolo por dos prismas. Primero, esta perspectiva vargasllosiana de lo que es la literatura, de los demonios y el manejo de la técnica. Y en segundo lugar, pasando todos estos géneros por el prisma de la peruanidad. Vargas Llosa nos demostró que el Perú podía perfectamente ser un crisol de la condición humana, que ahí podían anidar todas las contradicciones, los tormentos, el sufrimiento del ser humano en un país como el Perú, un país lleno de contradicciones y de complejidades. Así que yo he tratado de seguir ese camino y con Flores Amarillas me aproveché de la novela de Mafia. Yo he sido un gran lector del Padrino, debo haber visto la película unas 25 veces, reto a cualquiera a un duelo de diálogos del Padrino. Y entonces yo siempre quise escribir una novela de mafia y un día descubrí que la historia que yo tenía que contar sobre la mafia estaba en mi familia. Porque yo provengo, es verdad que soy peruano y soy español por el origen de mis hijos, pero yo tengo pasaporte italiano, es decir, mis ancestros provienen de Italia, de uno de los sitios más bonitos de Italia, tengo que decir lo que es el lago di Como. El pueblo de mi familia materna, Pedraglio, es un pueblo que domina el lago di Como, donde la mitad del pueblo se apellida Pedraglio. Entonces, yo tenía una conexión con esas familias italianas mafiosas, como los Corleone, los Tattaglia, los, qué sé yo, todos estos que forman el universo que luego Francis Ford Coppola lleva al cine. ¿Y por qué encontré en mi familia la historia que necesitaba? Porque mi abuelo fue un hombre muy poderoso en su época. Era un hombre que llegó a ser el proveedor monopólico de géneros de la policía y del gobierno de Odría. Manuel A. Odría, por si no lo saben, lo comento, es el dictador en cuyo régimen se ambienta Conversación en la Catedral. Bueno, ahí está mi abuelo. En ese universo que describe Vargas Llosa, asociado con el gobierno, digamos, vendiéndole ropa, cascos, botas al gobierno, a la policía. Entonces, claro, eso es un negocio que está muy cercano, ¿verdad? Trabajar vendiéndole géneros a una dictadura es algo que puede estar emparentado con el mundo de la mafia, como aparece en el Padrino. Así que me aproveché de las historias que había escuchado desde chico en reuniones como la que comenté. Hice un trabajo periodístico entrevistando a mis tíos para que me contaran cosas de la familia y con toda esa materia prima escribí una novela de mafia. Por supuesto, los personajes no se dicen I'm gonna make you an offer you can refuse. Esas frases no son realistas en el Perú, pero se dicen compadre, te voy a matar, ¿no? Es decir, es una novela de mafia muy, muy peruana. Voy a leer un fragmento de la novela que no ocurre en ese presente narrativo, en esos años 50, en los que el personaje basado, si ustedes quieren, en mi abuelo tiene el protagonismo, sino en el otro plano narrativo, que es todo este proceso migratorio de mi tatarabuelo y mi bisabuelo, que también es una historia muy bonita, porque mi tatarabuelo fue guerrillero garibaldino. Él peleó en 1860 por el Risorgimento, la unificación italiana, y como recompensa fue perseguido por el Imperio Austrohúngaro
austrohúngaro, por el ejército austrohúngaro, y tuvo que irse de Italia. Se embarcó en el puerto de Génova y terminó en el Perú. Por cierto, aquí está el embajador. Y en esa época había un mecanismo diplomático muy interesante. El gobierno peruano enviaba a los distintos puertos de Italia, sobre todo el de Génova, por supuesto, representantes que trataban de convencer a los migrantes italianos que debían ir al Perú. Porque la teoría de esa época decía que el temperamento, la teoría sociológica de esa época, decía que el temperamento italiano conectaba muy bien con el peruano. Entonces uno veía pues a los representantes diplomáticos con tarjetitas hablándole a las personas que estaban subiendo a los buques de pasajeros, diciéndole viaje al Perú, viaje al Perú, viaje al Perú. Bueno, entonces en este plano narrativo, este es el comienzo de ese pasado, del momento en el que el que vendría a ser mi tatarabuelo es perseguido por el Imperio Austrohúngaro, las tropas del Imperio Austrohúngaro, y dice más o menos así: bajaban por la cuesta, él a pie, tirando al asno de la rienda y su hijo Giovanni a lomos, silbando bajito la canción prohibida. La canción prohibida es la canción de Garibaldi. Le había pedido que no lo hiciera, pero al niño le costaba creer que esa tonada, la favorita entre sus amigos en el pueblo, pudiera ponerlos en peligro, y empezaba a repetirla en cuanto se distraía. Para con esa canción, Giovanni. Las balas pasaron muy cerca y arrancaron esquirlas del muro. Amanecía en Brunate y los disparos, ladridos y silbatazos retumbaron en las angostas calles del pueblo y despertaron a todos, pero nadie se asomó al portal. Albano Bersaglio corría con desesperación sin volver la vista, consciente de que sus perseguidores estaban cada vez más cerca. Les explico, es más fácil entenderlo cuando uno lo lee, pero está contado en dos planos, ¿no? Él con su hijo huyendo, y antes él huyendo del Imperio Austrohúngaro, perseguido por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Él huyendo con su hijo del pueblo y el momento en el que es perseguido por el Imperio Austrohúngaro. Scusa, papa. Continuaron con mucha dificultad, en silencio, cuesta abajo, a través del bosque de pinos y maleza. Una bandada de pájaros grises pasó sobre ellos. El niño hizo visera con una mano y se los quedó mirando hasta que parecieron fundirse con el sol del crepúsculo. Luego contempló el inmenso lago perlado de destellos rojos que se descubría a lo lejos, al pie de la montaña, y sintió que el aire empezaba a refrescar. No pudo más y volvió a preguntar: ¿de veras tenemos que irnos, papa? ¿Por qué no nos quedamos? ¿Por qué no viene la mamá? Resbaló al dar vuelta en una esquina sobre un charco de aguanieve y perdió la pistola. Volvió a ponerse de pie de un salto, apretó el paso, le quedaba poco tiempo. Si no era una bala, uno de los mastines pronto lo alcanzaría. Los soldados imperiales lo llevarían al puesto de guardia y lo torturarían para arrancarle una confesión, y después lo matarían como a los demás. No se detuvo hasta encontrar un pasaje sombrío y entró en él. Esquivó una cerca oxidada y unos cubos rebosantes de basura. Al fondo vio una puerta abierta y un rostro familiar. «Tú sabes por qué nos vamos, Giovanni. ¿Por qué no vienen la mamá y tu hermano? Ya te hemos explicado, filio». Habían parado en una pequeña saliente cuando vieron una carrera tirada por un buey que salía a Brunate por el camino de empedrado que ellos habían preferido evitar. Estaba cargada con bidones de leche y desapareció en un verde recodo del ascenso. Esperaron que el lento repique de los cascos y las ruedas de madera se extinguiera. Albano apoyó la escopeta en el árbol que les daba sombra y el niño deshizo el atado con el queso, los buñuelos, el salchichón y las aceitunas, y destapó la cantimplora de sidra. Comieron con mucho apetito mientras el asno, con las patas delanteras atadas, pastaba en silencio. Continúa. Bueno, esta es una novela realmente en este sentido que yo creo que sí, explora claramente ese género de mafia, digámoslo así. Vamos a otro género, ¿te parece? Vamos al género bélico, si es posible. Sí. Estoy pensando en La noche sin ventanas, que es, como te comentaba hoy, novela que voy a incorporar seguramente a un estudio pronto, por todo aquello que tiene de memorialismo, o esa visión también, de la que hoy también estuvimos hablando, que me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que merece la pena también, sobre todo para las personas que hay aquí que no te hayan leído, y despertar esa curiosidad lectora en una novela muy interesante precisamente por esa idea de imagínese usted, de la Segunda Guerra Mundial como un núcleo evidente y claro del planeta en ese momento, y de repente aparecen estos personajes interesantes y esa
visiones que se pueden tener desde una cierta, digamos, periferia en relación a ese núcleo, ¿verdad? Pero centro también en sí mismo, por otras razones, ¿no? Bueno, yo quería escribir una novela sobre la Segunda Guerra Mundial y siempre me preguntaba qué podía escribir un peruano sobre la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta la poca participación que tuvo el Perú en la Segunda Guerra Mundial. El Perú queda en la frontera izquierda de Occidente, digamos, alejado de Europa, separado por el Atlántico de Europa, y por tanto los ecos de la Segunda Guerra Mundial llegaron bastante amortiguados a mi país, aunque por supuesto que se siguió y se vivió el pánico, y cuando el ataque a Pearl Harbor se produjo, se activó este mecanismo nuevamente diplomático que se llamó el panamericanismo defensivo, que suponía que cuando uno de los países de América fuese tocado, todos los demás responderían aliándose en contra del enemigo, ¿no? Pero, como lo digo, episodios tan grandes en la historia de la humanidad tocan a todos los seres humanos, tocan a todos los países, lo quieran o no lo quieran los países, y eso pasó en el Perú. Hay investigaciones que han encontrado más de 30 o 35 peruanos que padecieron los horrores de los campos de concentración nazis. Yo sé que es un número ínfimo en relación a la brutalidad del Holocausto, pero que eso quiere decir que hubo efectivamente peruanos que pasaron por ese padecimiento. Y mi novela encontró dos personajes peruanos que habían tenido, digamos, momentos de protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Uno, un diplomático, nuevamente, parece que aquí estoy, que fue el embajador de Perú en París, Francisco García Calderón, durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco García Calderón fue uno de los más grandes intelectuales conservadores en la historia de mi país. Para decirlo claramente, era fascista. Y ocurrió un episodio muy particular también en la historia de la diplomacia mundial, que es que la inmunidad diplomática se rompió cuando Alemania invade Francia, porque en lugar de permitir que se retirasen o protegerlos como se ha hecho habitualmente, todos los diplomáticos latinoamericanos fueron detenidos y fueron llevados, encerrados no en una cárcel sino en un hotel, el Hotel Bad Godesberg, que está muy cerca a Bonn. Entre ellos García Calderón y la legación diplomática peruana. Por cierto, ahí estuvo un tío de Julio Ramón Ribeiro que murió de cáncer, que era diplomático, el escritor Julio Ramón Ribeiro. Bueno, y García Calderón, que había defendido estas ideas, yo creo que sufre la contradicción de ser preso por esas ideas que él defendía y promovía. Era ya una persona que había tenido crisis de esquizofrenia, depresiones, y en ese momento se quiebra, y cuando finalmente sale del hotel ya ha perdido la razón, ¿no? Él termina sus días en el asilo manicomio de Lima, el Arco Herrera, ¿no? Y el otro personaje, bueno, García Calderón es un enorme intelectual peruano, entre otras cosas escribió el gran ensayo, el primer gran ensayo sobre la realidad peruana. Y el otro personaje es un personaje más cotidiano, si quieres, pero heroico, que se llamó Magdalena Truel. Ella era una hija de franceses que a los 8 años se va del Perú porque mueren sus padres, a buscar una mejor vida en Francia con sus hermanos. Se queda viviendo en Francia cuando ocurre la invasión nazi a París, y en esa época ella pues sufre un accidente, un camión de las tropas nazis la atropella, lo que le deja una cojera permanente, y una vez que sale del hospital decide integrarse a la resistencia francesa. Sus compañeros, que iban a ser sus compañeros de la resistencia, le dicen: tú estás loca, o sea, con una cojera, con esa condición, es imposible que formes parte de la resistencia, porque en el momento en el que nos persigan tú no vas a poder huir. Y ella dice: al contrario, justamente por esto nadie va a sospechar de mí. Y se integra a la resistencia como falsificadora. Y son sus falsificaciones las que permiten que muchos de los paracaidistas ingleses que aterrizaban en la campiña para organizar las redes de la resistencia se infiltren, digamos, en la sociedad francesa. Voy a leerles el inicio, un par de párrafos del inicio de la Noche sin Ventanas, que cuentan un despertar de Madeleine en el campo de concentración al que es llevada cuando finalmente su cédula de la resistencia es reducida y ella es detenida en el campo de concentración de Sachsenhausen, que era el campo de concentración de Berlín. No es luz lo que Madeleine entrevé al despertar, es la oscuridad que adelgaza y que en instantes, minutos o segundos, o quizá menos,
será sustituida por el resplandor de una nueva mañana de aquella primavera de 1945 que tanto ha tardado en llegar. Pronto el aullido de la bocina levantará a los internos y dará inicio a otra jornada en el lager. Hombres y mujeres deberán abandonar las literas de 3 pisos donde duermen emparejados para sacudir sus uniformes de terliz, arreglar los colchones de paja y tender las sábanas con una mezcla de apuro y precisión en medio del desorden y el agobio. Serán inspeccionados por los capos, prisioneros como ellos, criminales comunes instalados en el penúltimo escalón del poder, o por los sargentos o cabos de la Waffen-SS. Abandonarán sus barracas a paso ligero, medio vestidos, para ocuparse en las letrinas y los lavabos, y 5 minutos más tarde ya estarán alineados para desayunar sobre las mesas y banquetas del salón de día. Poco después se formarán en la plaza semicircular del campo y pasarán revista. Madeleine abre el atado con sus pertenencias y busca en su interior. Siempre duerme abrazada a aquel bulto que arma con su chaqueta a rayas para resguardar lo poco que tiene y de paso usarlo como almohada. Encuentra el trozo de vidrio al fondo, entre la cuchara, los zuecos de madera, los guantes para el invierno, la gorra y el plato. Lo compró unos meses atrás en el mercado negro del campo, a cambio de un diente de oro, y aunque está sucio y arañado, es su posesión más preciada. Gracias a él puede mirarse la cara a estas horas, o de noche, cuando las puertas de la barraca se cierran y todo queda en silencio. Es un día en la vida de cualquier preso del campo de concentración de Sachsenhausen al que añadí algunos detalles como este trozo de vidrio que en algún momento ella duda en usar para quitarse la vida, pero que le sirve para verse reflejada, porque entre los muchos mecanismos de tortura psicológica, muchos de ellos muy sutiles, que fueron aplicados en los campos de concentración, está la deshumanización por la incapacidad de reconocerse. En los campos de concentración no habían espejos ni ninguna superficie en la que los rostros de los prisioneros se reflectara, por tanto no se podían reconocer. Este ejercicio cotidiano para nosotros, que es despertarnos, ir al baño y vernos en el espejo, es decir, aquí estamos, los presos de los campos de concentración no lo tenían, y ella protege parte de su humanidad con un trozo de vidrio que consiguió en el mercado negro. Estupendo. ¿Pasamos a otro género, Raúl? Sí, ¿cómo no? Estupendo. Vamos al policial. Entonces, ya sabes de que te voy a pedir que nos hables un poco de La favorita del Inca. Claro. Novela que yo creo que también hoy hemos estado hablando, lo hemos puesto bastante en relación al proyecto de Literatura y Futuro, porque hemos hablado bastante de ese componente que tiene también esa cosmovisión, ¿verdad?, del mundo incaico en la novela, cómo aparece esa relación orgánica con la naturaleza, pero yo creo que ahora aquí podemos incluso ir más lejos también a la cuestión policial, y lo que tiene también un poco de rehabilitación, no rehabilitación porque no lo necesita, pero en realidad de recuperación o de mención, de conmemoración de lo que es un periodo importante y fundamental en la formación del imperio incaico. Sí, porque yo cometí una temeridad, que es ambientar una novela policial en el imperio incaico. Entonces, claro, había que cumplir una serie de reglas para que fuera verosímil, para que cumpliera con los postulados del género, pero además fuera verosímil históricamente. ¿Por qué? Porque en el imperio incaico había ciudadanos y una masa humana que no tenían derechos, que eran los ciudadanos del común, el pueblo llano, digamos. Los únicos ciudadanos con derechos eran los miembros de la nobleza, es decir, los vinculados con la panaca real, los generales, por supuesto el Inca, la Coya y toda la esposa del Inca, la esposa oficial, digamos. Y entonces yo tenía que escribir una novela que respondiera a esas necesidades. Y encontré el eje en un personaje que fue muy importante durante el imperio incaico, que fue el chasqui. El chasqui era el mensajero inca, es decir, la persona que corría los caminos incas llevando mensajes y que tenía que entrenarse y desarrollar una serie de habilidades que le venían bien al investigador de la novela, como por ejemplo tener una memoria prodigiosa que le permitiese memorizar los mensajes, saber descifrar los quipus, que son este sistema de almacenamiento de datos con cuerdas que se desarrolló en el imperio incaico, saber nadar, que era algo raro en el imperio incaico, ser un gran corredor, lo que le permitía recorrer largas distancias. Y entonces en un momento hay en el palacio del Inca Pachacútec un crimen. Se encuentra
en medio del patio principal el cuerpo descoyuntado sobre un charco de sangre de la favorita del Inca, de la esposa favorita del Inca. Y en ese momento entra el Chasqui trayendo, digamos, una información urgente, y frente a toda la panaca tiene la temeridad él de decir: esto no es un accidente, no se ha caído, aquí ha habido un crimen. Y Pachacútec lo mira y le dice: demuéstralo. Y en ese momento el Chasqui se convierte en un investigador, aplicando todos sus conocimientos como... Entonces, esta novela está contada en dos planos: un pasado histórico de Pachacútec y un presente ya consolidado como gran gobernante del Cusco. Ustedes saben que el Imperio Incaico duró escasos 90 años, es decir, una persona que nació con la fundación del Imperio Incaico pudo ver el final del Imperio Incaico, pero en ese tiempo se llegó a ocupar buena parte de Sudamérica, salvo el Brasil. Y en el pasado está justamente este proceso por el que Pachacútec consolida su poder en el Cusco primero y luego comienza a expandirse, ¿no? Y un personaje importante de la novela es la madre de Pachacútec, que se llamaba Mamarruntu, ese fue su nombre verdadero, que era un personaje bastante complejo, porque parece que también era, digamos, visitada por los demonios de la mente y el espíritu. Y entre otras cosas, según cuentan los historiadores, tenía un pasatiempo que era hacerse acompañar por personas con discapacidades, deformidades y problemas mentales, porque eso la divertía. Entonces, Mamarruntu, ya en su vejez, cae enferma, pierde la conciencia, no queda desmayada, pero deja de hablar y se convierte prácticamente en un bulto, y es llevada por Pachacútec a un Aguiahuasi. El Aguiahuasi, les cuento, era el templo de las Vírgenes del Sol, el lugar donde, entre otras cosas, el Inca terminaba de consagrarse el día que asumía su cargo, y la deja a cargo de una de las vírgenes que se llama Illari, ¿no? Y la visitaba habitualmente a su madre, y en una de sus visitas descubre que Illari le gusta, y pasa esto. Está Pachacútec con su madre, con Mamarruntu, ¿no? Y ve entrar a Illari. Una tarde la vio entrar y actuó sin pensar. Dejó de hablarle a Mamarruntu, se puso de pie y se acercó a Illari por la espalda. La muchacha se había inclinado para moler unos oyucos en el mortero, y aunque la abrazó de pronto, no pareció sorprendida. Dejó que Pachacútec la sujetara de la cintura, la apretara contra él, le acariciara los pechos, le mordiera el cuello, las orejas, la desvistiera a manotazos. Se giró, levantó la capa del Inca y coló una mano por debajo de su túnica. Encontró su sexo tenso y lo acarició mientras se besaban con gemidos ahogados, con manos nerviosas, con lenguas inquietas como culebras. Tropezándose, llegaron delante de Mamarruntu, se tumbaron sobre su petate y terminaron de arrancarse la ropa. Pachacútec se encaramó sobre Illari y la penetró con un envión. Ella lo recibió con un gemido de alegría, clavándole las uñas en la espalda y acompañando sus embestidas con las caderas. Poco antes de terminar, mientras se balanceaba sobre la sirvienta, el Inca levantó la cabeza. Sentada en el rincón, encontró a su madre, que los contemplaba con ojos vacíos, mientras una gota de saliva se escurría de su boca. ¿Por qué he escogido este episodio, este fragmento de novela erótica, digamos, en medio de la favorita del Inca? Porque siento que ahí, siento que ahí también se nota cómo algunos de los mecanismos de la novela se adaptan a la realidad que le toca a esta novela, ¿no? Están las aliteraciones, las modificaciones en el lenguaje que lo aproximan a la forma en la que hablan el español los quechohablantes, ¿no? Está la aproximación también al sexo inca, que era una aproximación pagana al sexo y por tanto mucho más libre y por tanto probablemente mucho más placentera que la que tenemos quienes nos hemos criado en una tradición judío-cristiana, ¿verdad? Nos sentimos pecadores, nos sentimos culpables. Bueno, en una tradición como la tradición incaica eso no existía. El sexo era algo muy natural que se asumía con mucha sencillez. Esa idea, por cierto, ya que estoy aquí en Estocolmo,
me vino viendo una serie que yo no sé si les gusta a quienes son suecos, que es la serie Vikings, que produjo History Channel, porque ahí está también el sexo pagano, es decir, esa aproximación al sexo con la más absoluta naturalidad, ¿no? Y lo que yo quise hacer en esta novela fue también en parte lo que se hacía en esa serie, que es convertir la historia en realidad, ¿verdad? Es decir, porque la historia se cuenta, digamos, la gloriosa batalla de Uppsala, por poner un nombre, ¿no? Y eran 15 contra 15 agarrándose a puñetazos, ¿no? Así es la historia. Entonces traté de desacralizar también la historia del Imperio Incaico como se nos ha contado en el colegio y darle sudor, sangre, olor, ¿no? Es decir, corporeidad. Situarla en esa, digamos, de una manera muy orgánica también con todo la naturaleza. Bueno, yo creo que es un buen momento para, si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento que la pueda hacer. De lo contrario, yo guardo una más para ti, que yo creo que ya sabes de qué va, porque te lo comenté al principio. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Primeramente, para felicitar por una enriquecedora charla, realmente, la mesa redonda, y aparte de ello, felicitar a Juan Carlos, el mejor profesor, definitivamente. Yo tengo una pregunta con relación al legado de Mario Vargas Llosa, porque sabemos, como lo han descrito muy bien, un gran novelista, dramaturgo, lírico. Sin embargo, en cuanto a los escritos periodísticos que él ha dejado también como un gran legado. Estuve yo en España cuando él falleció y pude comprar el reverso de la Utopía, que justamente este año lo publicaron, ¿no? Pues en el prólogo de este escrito, de esta gran obra, que para mí es un gran legado, dice, entre tantas cosas, que entendidas en términos extremos, la libertad y la igualdad son opciones alérgicas de la una a la otra. No puede querer decir que estemos condenados a la injusticia, sino más sencillamente que hay que renunciar a las utopías, a las opciones extremas. Esto lo escribió Carlos Granés, sí, un ensayista, ¿no?, en el prólogo. Entonces yo quería saber un poco la opinión respecto a estas utopías y a todo lo que él ha escrito ya en base a estos movimientos extremistas. Bueno, lo primero, que yo estoy completamente de acuerdo con esta contradicción que implica la libertad y la igualdad, digamos. ¿Por qué? Porque ahora hablábamos además de derecho laboral, y creo que ese es un buen ejemplo para demostrar por qué, digamos, porque en el derecho liberal, el derecho laboral lo que trata de hacer es igualar una situación que por su naturaleza es desigual. Por una parte está el empleado y por otra parte el empleador, que tiene poder sobre el empleado. Entonces el derecho laboral los iguala. Si solo hubiera libertad, el empleador haría lo que quisiera con el empleado, ¿verdad? Entonces no sería un mundo, sería la jungla. Entonces me parece que a eso se refiere Carlos Granés cuando habla de esta contradicción entre los dos conceptos. Y yo creo que, a ver, han salido estos 3 tomos, efectivamente, de la obra periodística de Vargas Llosa. No sale la obra periodística completa, que es mucho más amplia, que incluyó, por ejemplo, crónicas de fútbol durante el Mundial del 82, y que son maravillosas. Yo he leído las 2 primeras y son realmente deslumbrantes. Hay que ser abierto de mente también para leerlas, porque en ellas se ve la evolución política de Vargas Llosa, desde el comunista que defendía la revolución de Luis de la Puente Uceda en la sierra peruana y apoyó a los barbudos de Fidel Castro de manera militante, hasta la persona que rompe con el castrismo, entra en una etapa de incertidumbre y termina encontrando en el liberalismo político y económico
aquellas certezas que ha perdido una vez que abandona el socialismo, ¿no? Entonces, claro, hay artículos que se contradicen entre ellos, artículos que defienden cosas que luego son criticadas por otros artículos. Y eso es muy interesante en el pensamiento de Vargas Llosa, que siempre está sometiendo sus ideas a una autocrítica. Y yo soy muy militante de la autocrítica, es decir, no hay que creer en las certezas absolutas, ¿no? Porque buena parte de las tragedias que ha sufrido el mundo se han desprendido de las certezas absolutas, que son utópicas, ¿no? Esta idea de crear una sociedad perfecta donde todos sean arios y todos hablen el mismo idioma, ¿en qué se tradujo, no? Esta idea de crear una sociedad igualitaria, por encima incluso de los méritos individuales, donde, pues, en fin, las opiniones disidentes eran eliminadas. ¿A qué nos condujo, no? ¿A dónde ha conducido América Latina todas las utopías, no? Yo creo que a muchos de los fracasos que ha vivido América Latina, porque, y estoy hablando ya estrictamente en términos políticos, porque la política es el ejercicio de la realidad, de aquello que realmente se puede hacer, no de aquello que quisiéramos hacer. Entonces, tratar de hacer algo utópico con una sociedad real es condenar a esa sociedad al fracaso. Hacer un manejo realista de la realidad, con los problemas de cada país, con las dificultades, con las limitaciones, pero también con los enormes potenciales de cada país, yo creo que ese es un camino hacia el verdadero progreso. Y creo que eso es lo que termina creyendo Vargas Llosa en los últimos años, y se nota en esos últimos artículos, me da la impresión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos, el mejor maestro de la universidad. Saludos. Bueno, a propósito de toda esta cuestión social que acabas de comentar, y a propósito también de toda esta crítica de la cual hiciste algunos comentarios, me gustaría saber tu opinión, ¿sí?, como versado en toda la obra de Vargas Llosa y toda su trayectoria. A mí me llama mucho la atención su candidatura a la presidencia. ¿Crees tú que verdaderamente él, en aquella época, hubiera estado verdaderamente preparado para poder desempeñar un cargo público de tal envergadura? Es una pregunta muy buena. Menos mal que nunca lo sabremos. Es decir, menos mal que Vargas Llosa perdió esa elección y pudo seguir escribiendo sus novelas. Sí, pero casi la ganó, ¿eh? No, ya. Yo apoyaba, yo estaba de acuerdo, digamos, con que Vargas Llosa ganara las elecciones. Y también es verdad que las perdió en las urnas, pero buena parte de su plan de gobierno fue el que terminó aplicando, por lo menos en la parte económica, el propio Fujimori. Fujimori gana la presidencia diciendo que Vargas Llosa va a aplicar un shock, que va a matar a la mitad del país y que todo va a ser un horror y que va a ser catastrófico, y dice: yo voy a plantear unas medidas graduales, el gradualismo económico. Y en el momento en el que asume la presidencia, inmediatamente aplica el shock de Vargas Llosa, ¿no? Inmediatamente. Yo me acuerdo además el discurso que ofreció Juan Carlos Hurtado Miller, que era su ministro de Economía, que termina con una frase que es para enmarcarla. Después de dar la lista de los precios que entraban, que se duplicaban, se triplicaban, fue vertiginoso ese discurso. O sea, la gasolina pasaba a costar, pues, su precio de verdad, que era 3 veces más que el precio subsidiado, y pasaba lo demás con los otros productos de primera necesidad. Hurtado Miller dice: y que Dios nos ayude. Que fue terrible, ¿verdad? Es decir, añadir ese elemento bíblico en medio de esa descripción de la realidad de ese discurso fue realmente sobrecogedor. Yo creo que él pierde las elecciones por una serie de errores, que en las últimas elecciones peruanas sus, digamos, seguidores o las personas que ahora hacen política en el Perú no han vuelto a repetir,
Él hace, por ejemplo, una campaña política de 2 años, lo que es someterse a un desgaste permanente, ¿no? Una guerra sucia, a unos ataques absolutamente brutales. Las campañas en el Perú ahora duran 2 meses, sin exagerar, de verdad, 2 meses. Lo que permite son campañas relámpago, ¿no? Que es un problema al mismo tiempo porque la gente no llega a conocer a los candidatos, pero bueno, esa fue la experiencia que se aprendió. Luego, Vargas Llosa no era una persona que estuviera acostumbrada a mentir, es decir, a vender al pueblo aquellas cosas que el pueblo necesitaba escuchar, sino a decirle aquellas cosas que había que hacer. Y eso espantaba pues a muchas personas, ¿no? O sea, en las candidaturas hay que vender un paraíso, una utopía. Ese es el trabajo de un candidato. Luego ya el presidente tiene un trabajo diferente. Y luego tuvo un problema que es que se vinculó a 2 partidos políticos tradicionales que arrastraban parte de la crítica por el momento que estaba viviendo el Perú, ¿no? Acción Popular y el PPC, Fernando Belaúnde y Luis Bedoya Reyes. Nunca se llegó a desligar de ellos y eso le costó también, creo, parte de la presidencia. Yo no sé qué tal presidente hubiera sido Vargas Llosa, nunca lo sabremos. Sospecho, conociéndolo en serio que se tomaba las cosas, lo realmente serio que era cada vez que emprendía uno de sus trabajos, que hubiera sido un buen presidente, en los términos que él entendía como buen presidente. No sé si hubiese sido el mejor presidente para el Perú de ese tiempo, es decir, no sé si hubieran habido pues alzamientos ciudadanos o la gente hubiese estado contenta con las medidas que él aplicaba, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Hubiera tenido muchas dificultades, también es verdad, porque no tenía la mayoría en el Congreso, es decir, sus reformas que necesitaban una mayoría sólida hubieran enfrentado dificultades, pero repito, menos mal que no ganó la presidencia porque eso nos permitió, por ejemplo, un libro tan fantástico como El pez en el agua, ¿no? Estamos casi, Javier, estamos viendo tiempo, tenemos un poquito más. De todas maneras, después podemos seguir conversando un poquito fuera porque tenemos una copita de vino. Y ahí, no se va hoy Raúl, no tiene todo no, avión, no tiene nadie en la sala. Mañana. Perfecto. Sí. Y mañana me voy a despertar tarde, así que tampoco... Bueno, pues ligando a lo que decías, que afortunadamente para la literatura no fue presidente, y yo no sé si decir afortunadamente también, lo llevo a las 2 ocasiones, según tengo entendido, al menos una, que sí que lo sé ciertamente, que se le ofreció dirigir el Instituto Cervantes. Y yo creo que muy sabiamente declinó, y bueno, probablemente también esa declinación, la verdad es que trabajar en el Instituto Cervantes, pues hombre, no ser presidente de un país, pero te requiere una dedicación total y absoluta, y los escritores, algunos cercanos, que han tenido funciones de ese tipo, pues lo saben muy bien y lo dicen, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, me hubiera encantado por un lado tenerlo de jefe, pero por otro lado, pues en el tiempo que hubiera dedicado a ello, pues me hubiera privado de escribir tantas páginas, ¿no? Gloriosas. Bueno, quiero agradecerle a Juan Carlos la propuesta de que estuviéramos aquí hoy, que se debe a la propuesta de Juan Carlos, del correspondiente, ¿no?, de la cátedra en Estocolmo, porque realmente pues, es una gozada escuchar a Raúl, tanto en la forma como en el fondo, ¿no?, en lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Lo cual, pues bueno, muchas gracias a los dos. Y también por lo bien estructurada que ha estado la presentación, ¿no?, con esos 3 tiempos, ¿no? Ya ha habido preguntas sobre Vargas Llosa, sobre la obra y en fin, otros aspectos ya más allá de la literatura. A mí me interesa una cosa me interesan muchas cosas, pero si pregunto todo lo que quiero, desde luego dormimos aquí todos, ¿no? Entonces, pero me ha interesado mucho la labor que hace la cátedra, la colaboración, los proyectos que va haciendo en distintos países, y no sé si ya habéis pensado en la cátedra o estaría dentro de vuestras acciones el potenciar la literatura en español, a los creadores en español, en países que no son de habla hispana.
países, yo he tenido esa oportunidad de haber estado en distintos Cervantes del mundo, donde hay autores, en algunos lugares es testimonial, a lo mejor la calidad no es tan excelsa, pero en otros, autores muy separados, muy lejos, su lengua materna de nuestra lengua, donde realmente hay una calidad literaria, y me parece fantástico, ¿no?, que personas que no tienen una relación directa, no ha sido su lengua materna, no están en territorios donde se habla español, elijan el español como el vehículo para expresar su literatura, la creatividad, lo que llevan dentro, ¿no? Entonces, no sé si habéis contemplado esto o cabe. Entre los múltiples premios que hemos lanzado, primero, un comentario a propósito de la dirección del Instituto Cervantes que se le ofreció a Vargas Llosa. Creo que Aznar le ofreció la dirección del Instituto Cervantes y también el Ministerio de Cultura, y que rechazó ambos ofrecimientos, así como le había rechazado a Alejandro Toledo, me parece, cuando fue elegido Toledo en el año 2000, la Embajada del Perú en Londres, donde estaba viviendo por ese entonces Vargas Llosa todavía. O sea, siempre rehuyó los cargos públicos, salvo cuando no le quedó más remedio, que fue durante el gobierno de Alan García en el Perú, el segundo gobierno de Alan García, que comenzó en el año 2006. ¿Por qué? Porque, digamos, el Perú había vivido el horror del terrorismo, la sangría que habían sido esos años 80, y el gobierno alemán ofreció una donación para que se construyera un museo de la memoria, un museo que recordara ese tiempo, ¿no? Alemania, por supuesto, tiene muy presente el tema de la memoria y tiene fondos estatales para que la memoria de los países que han sufrido esta clase de horrores se mantenga viva, para que no se repitan, por supuesto, ¿no? Y entonces el ministro de Defensa del gobierno de Alan García dijo que no hacían falta museos. El ministro de Defensa, que es un tipo muy culto, Antero Flores Arauz, un abogado, no un militarote como uno hubiera imaginado, ¿no? Y Vargas Llosa escribió un largo artículo que se tituló "El Perú no necesita museos", donde denostaba de esa frase y por supuesto argumentaba lo evidente: ¿cómo no va a necesitar un país museos? ¿No? Sean de la memoria o de cualquier otro tipo. Los museos son historia viva, ¿no? Ahí es donde las sociedades, donde está el alma de las sociedades, en aquello que les ha dado forma a las sociedades, ¿no? Y entonces Alan García, que era muy astuto, un verdadero pillo, dice: ok, hagamos el Museo de la Memoria, pero tú lo diriges. Entonces Vargas Llosa tuvo que aceptar ese cargo, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver con el trabajo de la cátedra fuera de el ámbito del habla hispana, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos la convocatoria de nuestro primer premio de relato histórico, hace 4 años me parece, que organizamos junto con la Real Asociación de Hidalgos de España. Primero, que llegaran 800 relatos históricos, o sea que todo el mundo tenía guardado su relato histórico y no sabía qué hacer con él, así que lo envió en premio. Al último han llegado 900, o sea que ya. Pero me sorprendió todavía más que llegaran relatos de China, de los Estados Unidos, de Bulgaria, ¿no? Efectivamente no eran los mejores, ¿qué importa, no? O sea, yo para eso soy... O sea, todo es bienvenido, todo tiene que ser celebrado, sobre todo esos esfuerzos, a veces heroicos, de personas que no hablan el idioma, pero que se quieren expresar en el idioma y que además quieren hacer arte con ese idioma, que es probablemente la forma de identidad más profunda que existe con cada uno de los idiomas, ¿no? Así que la idea está rondándonos siempre, por supuesto, la posibilidad de trabajar en países como los países escandinavos, o como los países de habla inglesa, o como los países orientales. Sí que existe. Hay a veces dificultades. Alguna vez recibimos no una verdadera propuesta, sino simplemente una conversación para desarrollar algún proyecto en Arabia, ¿no? Y claro, es difícil hacerlo en un país que tiene muchísimo dinero, que se puede financiar este tipo de cosas, pero que no es una democracia, ¿no? Ahí nosotros nos encontramos con una barrera ideológica, porque además querían que Vargas Llosa fuera a inaugurar esto, y Vargas Llosa iba a llegar y por supuesto nos iba a morder la lengua, entonces preferimos evitarlo. Pero sí, y yo creo que ahí es vital el trabajo conjunto con el Cervantes,
que ya está, que ya tiene esa red, ¿no? Así que si además de una pregunta es un ofrecimiento, por supuesto que es bienvenido. Pues sí, era una pregunta, pero ahora es un ofrecimiento. Muy bien. ¿Ves? Para estas cosas también siempre en este encuentro, ¿no? Sí. Yo tengo una última cosa, si parece bien, ¿verdad? Tiene que ver otra vez con tu obra y algo que comentábamos al principio. Sé que te voy a poner una tesitura un poco complicada, ¿no? Porque siempre es difícil elegir entre tantas obras, lo habíamos comentado al principio. La obra de Raúl no solamente son estas 3 novelas, hay mucho más, ¿verdad? Entonces, me gustaría, si te parece la pregunta, la voy a formular de otra manera. En vez de preguntarte por la más querida o la que más te gusta, ¿cuál es la que consideras también quizás la más elaborada, la más compleja, la más completa en todos los sentidos? Es decir, desde los técnicos, la historia que se cuenta, el género que... Yo creo que la novela más querida, sé que no lo has preguntado, pero lo voy a responder así. La novela más querida es Flores Amarillas, que cuenta la historia de mi familia. Es decir, hay un componente afectivo pues, directo. La mejor, probablemente la más lograda, sea La Noche sin Ventanas. Pero para responder esa pregunta diría una cosa que me dijo el propio Vargas Llosa alguna vez, que la idea de un escritor es que tu novela, la novela que estás escribiendo, que vas a publicar, sea mejor que la anterior, pero no tan buena como la próxima. Es decir, que cada novela sea mejor que la anterior, ¿no? Así que espero que la que he terminado hace un mes sea la mejor de todas, porque además es una muy autobiográfica, confluyen en esa novela justamente mis dos pasiones, el periodismo y la literatura. Cuenta una historia de un muchacho de 24 años que empieza a trabajar en un canal de televisión por cable en el año 1999 en el Perú, y por ese trabajo le corresponde ser testigo privilegiado de la caída del régimen de Fujimori con la publicación de los primeros Vladivideos que se publican en ese canal. Y de hecho ese muchacho de 24 años que comienza a trabajar en un canal de cable, que todo el mundo pensaba que era marginal o que iba a ser marginal, estaba en la mesa de conducción el día que se presentó el primero de los Vladivideos, el que fue entre Vladimiro Montesinos y Alberto Curi, el asesor presidencial, sobornando a un congresista que había sido elegido por la oposición para pasarse a la mayoría gubernamental. El gobierno no tenía la mayoría y la quería componer sobornando gente. Así que ese video fue el final de una época y el comienzo de una nueva, y $15,000, que fue lo que le dio Montesinos a Curi en ese momento, cambiaron. Y por supuesto ese muchacho que comenzó en etcétera era yo, y esta es una novela muy autobiográfica que cuenta mis comienzos en la televisión, y cuenta esa época tan turbulenta, tan compleja, llena, digamos, de novedades. En un momento el Perú entró en un vértigo tan profundo luego de la caída de Fujimori que si uno se desconectaba de las noticias por 1 hora o 2 horas, se encontraba con un país distinto. Así que eso es lo que he tratado de contar en esta novela nueva, que espero que sea la mejor de todas y a la que quiero mucho hasta que escriba la siguiente. Pues yo creo que es un buen momento para nuevamente, primero, antes que nada, agradecerle a Raúl la gentileza de haber venido hasta Estocolmo y pasar con nosotros una jornada muy apretada, tengo que decirlo, ¿verdad? El Nobel, la universidad, luego acá, o sea que ha sido muy generoso con nosotros. Así que muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Javier, por otra vez la hospitalidad en el de Cervantes, y muchísimas gracias a todos los asistentes a este encuentro con Raúl Tona. Muchísimas gracias.